Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos en este Facebook Live. Les puedo pedir por favor si nos dicen qué tal se oye el audio para que iniciemos con esta sesión que está muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre COVID y alimentación. Tenemos con nosotros a la doctora Aide Zavala Cortés. Ella es nutrióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional con doctorado en Simvestab. Ella ha trabajado ya muchos años, más de 10 años de experiencia con pacientes de obesidad, diabetes, síndrome metabólico y ahorita sobre todo pacientes con COVID. Entonces le vamos a dar la bienvenida para que nos pueda responder unas preguntas que nos han estado escribiendo, sobre todo para que todos conozcan este tipo de alimentación que se lleva en pacientes que han estado durante una infección con COVID o a lo mejor después de padecer ya como tal la enfermedad. Entonces vamos a empezar. Bienvenida, Aide, a este live. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿la alimentación puede afectar directamente el sistema inmune y los pulmones? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, en la actualidad, los mexicanos, por ejemplo, los latinoamericanos, pues, perdón, escuché como un eco, pero bueno, continúo. Decía que la alimentación que nosotros llevamos, la alimentación occidental, pues está caracterizada por una alta ingesta de harinas, de grasas saturadas, embutidos, carnes rojas, azúcares refinados, pues lo que provoca una activación crónica del sistema inmune innato e inhibe el sistema inmune adaptativo, lo que esos sistemas nos ayudan como a prevenir infecciones y a generar anticuerpos. Pero dado que tenemos este tipo de alimentación, esos sistemas están inhibidos, lo que genera que nuestras defensas pues tengan como que estén alentadas, ¿no? Entonces, este contexto en el que estamos con esa alimentación pues genera una respuesta inflamatoria crónica. Este es un dato muy importante cuando estamos en contacto pues con el virus COVID porque incrementa la tasa de infección en los alveolos pulmonares y aumenta también la inflamación en los pulmones. Y bueno, pues eso sabemos que nos pone en estrés oxidativo y dificulta muchísimo nuestro sistema de defensa. Por eso pues es muy importante que tengamos una buena alimentación y para tener una defensa adecuada ante este tipo de enfermedades con las que estamos conviviendo actualmente. Ok, entonces, ¿cómo se asocia la alimentación con la susceptibilidad a tener más infecciones? En este caso, bueno, lo que nos decías de un sistema inmune más bajo, pero ¿cómo lo explicaríamos de una forma que todos nos puedan entender? Bueno, cuando nosotros tenemos deficiencias de alimentos, es decir, de energía, proteínas o micronutrientes como vitaminas, minerales, esto se asocia, pues decía, con que nuestro sistema inmunológico se deprima y pues entonces tengamos una mayor susceptibilidad a infecciones. De manera que cuando nosotros tenemos una ingesta adecuada de hierro, por ejemplo, zinc, vitamina A, vitamina E, o sea, en un aporte tanto de todo tipo de alimentos de origen animal, proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal, carnes rojas, carnes blancas, sobre todo pescados que son ricos en omegas, en ácidos grasos esenciales, y proteínas, como decía, de origen vegetal, como las nueces, las almendras, el cacahuate, la chía, pues estos nos dan un aporte muy adecuado para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues ello nos ayuda a tener una defensa más adecuada ante cualquier infección, no solamente ante el COVID, sino ante cualquier infección o cualquier patógeno con el que estemos relacionados o estemos siendo atacados, digamos. Muy bien. ¿Y sería lo mismo tomar algún suplemento alimenticio que obtenerlo de los alimentos? Bueno, se sabe que no es lo mismo la misma tasa como de absorción de los alimentos naturales a los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios pues ya tienen las vitaminas, los minerales procesados y nuestro cuerpo no los absorbe de la misma manera. Lo ideal es que nosotros tengamos una ingesta
de este tipo de nutrientes por medio de la alimentación, que es donde se van a absorber a una mayor tasa, una tasa más adecuada. Entonces, pues sí, les animamos a que basen más que nada ese aporte de vitaminas, de vitamina C, vitamina A, vitamina D, por ejemplo, con el sol, y esas otras vitaminas que se mencionaba, la alimentación, incluyendo verduras verdes, vegetales, sobre todo de hoja verde, las verduras y las frutas, y pues incluyendo la mayor cantidad de verduras y de frutas de colores diferentes. Eso nos va a ayudar a tener ese aporte de micronutrientes adecuado, como decía, para estar preparados ante cualquier infección. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir sobre la pérdida de masa muscular, sobre todo en la etapa que es una infección de COVID, que está latente en ese momento? Bueno, sabemos que ante una infección por COVID estamos, por un lado, como decía hace rato, comienza a incrementar la inflamación en los pulmones, en los alvéolos pulmonares. Estamos gastando una cantidad alta de energía. Los pulmones son uno de los órganos que más energía gasta en un estado normal, pero ante una infección o ante una enfermedad pulmonar, los pulmones necesitan repararse con mayor rapidez, y para ello se da un gasto energético, un gasto proteico alto. Entonces, es por esto que ante un proceso infeccioso cualquiera, nosotros estamos luchando, el cuerpo busca compensarse también con ese aporte utilizando esas proteínas que nosotros estamos ingiriendo. Si nosotros no tenemos una ingesta adecuada de proteínas, entonces el cuerpo va a buscar de dónde obtener esas proteínas, y pues tenemos los músculos, que es donde rápidamente puede obtenerlas. Ante COVID se pierde mucho el apetito, da a veces náuseas, vómito o la pérdida del olfato y del gusto, pues la gente se vuelve cada vez, ingiere cada vez menos alimento en ocasiones. Entonces, todo eso es lo que dificulta que nosotros, o que la persona que está padeciendo en ese momento la enfermedad, tenga aportes adecuados de proteínas. Y como decía, pues estamos ante ese proceso donde el cuerpo está teniendo un gasto proteico mayor, un gasto de energía mayor. Entonces, es importante que pues sí tengamos ese aporte de proteínas, de energía adecuado, para que no comencemos en ese proceso que nosotros le llamamos depresión, es decir, que empezamos a perder esa masa muscular, o algo que se llama la lactancia, en donde comienza a perderse a mayor grado esa masa muscular en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos bajos de peso, estamos desnutridos, por ejemplo, pues tenemos menores defensas para enfrentar este tipo de enfermedades. Y se sabe en la actualidad que las personas que están en desnutrición o que comienzan a perder masa muscular ante COVID tienen menores posibilidades de enfrentar la enfermedad, o un incremento de posibilidades de llegar a una etapa hospitalaria o de requerir cuidados intensivos. Por ello es muy importante que los aportes de proteínas y de energía pues sean los adecuados para cada uno. Ok, entonces una de las complicaciones por esta pérdida de masa muscular puede ser, aparte de desnutrición, ¿qué otra podría ser? Precisamente la pérdida de masa muscular en sí ya es una complicación. El hecho de que se pierda músculo, ya no solamente es que la persona quede delgada, se pierde músculo, el cuerpo cuando se regresa, digamos, ya se pasa de ese periodo de infección, comienza a buscar recuperarse, entonces da apetito, comienza a dar antojos, y la gente comienza a subir de peso, pero no recupera inicialmente pues esa masa muscular perdida, sino que es más fácil que el cuerpo comience a recuperar únicamente grasa. Entonces es por eso que después de la infección por COVID la gente está subiendo mucho de peso, pero lamentablemente con esa pérdida de masa muscular. Entonces, pues este tipo de complicaciones son las que pueden venir. En primera, decíamos la desnutrición. En segunda, la pérdida de masa muscular asociado, como decía, a lo que se llama caquexia,
y a otras condiciones, y con lo que decíamos puede llegar la persona a cuidados intensivos o incluso a morir. Entonces es muy importante ahí que se tenga ese cuidado de ingerir suficiente proteína, tanto decía como de origen animal y de origen vegetal, para que tengamos aportes constantes de proteínas y evitar esa pérdida de masa muscular. Perfecto. Entonces, algunas recomendaciones de dietéticas que tú nos puedas decir rápidamente que durante la fase que estamos de COVID, ¿qué es lo que debemos de comer? Sí, es importante que nosotros al comenzar, porque una persona al comenzar a experimentar la infección por COVID, para empezar, comience a evitar ciertos alimentos, que son las carnes rojas, las harinas, todos esos alimentos que son dulces, como decíamos en un inicio, que están provocando que incremente esa inflamación crónica en el cuerpo. Todos esos son los que debemos de evitar. Entonces, ingerir más alimentos, verduras, sobre todo verduras, frutas, las verduras de hoja verde, brócoli, las espinacas, las acelgas, todo ese tipo de verduras nos va a ayudar a contrarrestar esto que estaba mencionando acerca de la inflamación crónica, el estrés oxidativo, es algo que nos va a ayudar a contrarrestarlo. Entonces, aunado a ello, pues ayudamos como que el cuerpo tenga un mayor aporte de micronutrientes, y con eso nuestra función inmunológica aumente para darnos defensas ante este tipo de virus. Entonces es importante que se incluyan verduras, frutas, pescados, por ejemplo, todas las grasas saludables, como mencionaba hace rato, los aceites como aceite de olivo, aceite de coco, las nueces, las almendras, los cacahuates, ese tipo de grasas saludables, los omegas, todo lo que contienen los pescados, por ejemplo, esas son grasas que nos van a ayudar también a reparar los tejidos. Entonces es importante que en un día normal o en un día se incluyan hasta 5 o 6 comidas al día. Sabemos que disminuye el apetito. Por eso es importante que en cada comida, aunque sea en un volumen pequeño, se incluya la mayor cantidad de energía y de proteínas que se pueda. No es necesario que nos comamos un filete para tener ahí el aporte de proteínas, sino que con un trozo de queso, de pescado, como decía, agregamos verduras, una ensalada, una sopa, por ejemplo, una sopa con pescados, con aceite de coco, con acelgas, espinacas, zanahorias, todo eso nos va a dar un aporte adecuado de nutrientes. Entonces decía, hacer 5 o 6 comidas al día y tratar de que sea no pasar más de 4 horas sin comer. Muchas veces se comienza a tomar medicamentos muy temprano, a las 6, 7 de la mañana. Lo ideal es que esa sea la primera hora el primer tiempo de comida, y de ahí no se pase más de 4 horas y se vuelva a hacer un refrigerio. Por ejemplo, si pusiéramos un yogur, digamos, con fruta, ponerle cacahuates, ponerle lo más posible de energía en un pequeño volumen para evitar también el incremento de las náuseas. Tener un aporte calórico alto y un aporte de proteínas alto, como decía. Muy bien. Y después de tener COVID, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Vamos a seguir comiendo lo mismo? ¿Vamos a restringir, aumentar? ¿Qué nos podrías decir de esto? Es importante, como decía, que cuando se pasa COVID, o sea, se está saliendo como de esa etapa donde hubo un proceso inflamatorio mayor, estrés oxidativo, y tal vez hubo una pérdida de masa muscular. El cuerpo busca autorregularse, va a dar apetito, van a dar ganas quizás de algunos antojos. Ahí es importante que no se deje de comer, incluso si la persona aún tuviera falta de olfato o falta de gusto, es importante que se persista con esas 5 o 6 comidas al día,
incluso estar haciendo un poco de actividad física, estar checando la oxigenación y hacer actividad física, también para motivar que esa masa muscular no se pierda y para recuperarla. Entonces es importante que no se ceda tampoco ante los antojos de comidas que puedan ser comida chatarra o grasas, panes, por ejemplo, porque eso puede provocar que haya un incremento de peso, pero no solo de peso, sino de grasa. Entonces, no queremos que se recupere el peso de una manera que solamente pueda ser en detrimento de nuestra salud, sino por el contrario, que nos ayude a reparar esos tejidos. Entonces, es importante que se persista con esas recomendaciones de buenos aportes de proteínas, seguir evitando en la medida de lo posible las harinas blancas, todo lo que son las sopas de pasta y tener muy buen aporte de verduras y frutas. Ahí, por ejemplo, las verduras blancas, las que vemos como tal blancas, la col, la coliflor, las cebollas, todas esas nos ayudan a reducir la inflamación, las infecciones y bueno, tienen también nutrientes que nos ayudan mucho a enfrentar este tipo de infecciones. Ok, muchas gracias. Por último, ¿nos podrías dar un ejemplo de un desayuno para saber cómo podemos ir incorporando todos esos grupos de alimentos que nos mencionabas e ir haciendo algo más completo? Sí, mencionaba por ejemplo el caso del yogur, ahí pudiéramos incluir una fruta. Lo ideal es que tampoco sean frutas muy dulces, por ejemplo, fresas, zarzamoras, cacahuates, nueces, almendras, y agregar el yogur, por ejemplo, un yogur natural. Con eso ya en una porción pequeña, pues ya tenemos el aporte como de todos los grupos. Ahí pudiéramos agregar por ejemplo, una quesadilla de queso con pico de gallo y tendríamos el aporte de proteínas o incluso pudiera ser como un sándwich, de preferencia un sándwich integral, pudiera ser incluso con pollo. Si en ese momento no nos logramos terminar, digamos, el sándwich completo, con que nos comamos la mitad, si lleva, por ejemplo, atún, pechuga, queso, ya en esa mitad de sándwich más nuestro yogur con la fruta, ya vamos a tener un buen aporte de proteínas y si no logramos, como decía, terminar con esa ración, podemos dejarlo para nuestro refrigerio en unas 3 horas, más o menos 2 o 3 horas, y con eso tendríamos esos aportes adecuados. Y tener una adecuada hidratación, también estamos hidratando constantemente para contribuir con disminuir el proceso de infeccioso. Muchas gracias. Creo que tratamos de resolver todas las dudas que nos estuvieron escribiendo. Si tenemos alguna que nos hayan escrito por este medio del Facebook, con todo gusto ahorita la respondemos para que sepamos también si ustedes algo que no hayamos comentado les quedó por ahí una duda, pues también de una vez aprovechar que estamos en este tema. ¿Hay alguna implicación entre la vacuna y obesidad como tal? Bueno, se sabe muchas investigaciones que ya se han hecho relacionados con estos dos aspectos, han encontrado que disminuye la efectividad las vacunas que se están aplicando actualmente en procesos de obesidad o de sobrepeso. Entonces, pues es importante que también ahí no nos confiemos en que, bueno, ya estoy vacunado, pero si hay un proceso también de sobrepeso, de obesidad, incluso de diabetes, lo importante es ir mejorando cada vez más nuestros patrones de alimentación para prevenir ahí cualquier complicación. Y pues sabemos que actualmente, a pesar de que ya hay muchas personas vacunadas, pues algunos están resultando nuevamente o infectados por el virus, quizás con una menor intensidad, pero es importante que continuemos en el plan, en el afán de cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, porque mientras nuestro cuerpo esté en un peso más adecuado y, como decía, con una nutrición adecuada, pues vamos a tener mayores posibilidades de defensa. Aquí es importante mencionar
que el hecho de que antes se decía mejor gordo nutrido que flaco desnutrido, pero se sabe que la obesidad también es un tipo de desnutrición o tiene implicaciones de desnutrición. Entonces, es importante que también se preste atención a esto. Ok, muchas gracias. Entonces sí necesitamos, como sea, modificar en este caso los hábitos de alimentación, porque obviamente pues eso va a tener más complicaciones, sobre todo cuando ya hay un proceso infeccioso de cualquier forma, ¿no? Nos están preguntando qué tipos de pescado recomiendan. Pudieran ser pescados blancos, el salmón, el atún, por ejemplo, la sardina, incluso aunque sean enlatados, tienen muy buen aporte de este tipo de ácidos grasos. Entonces, cualquiera de esos pescados podemos elegir. Ok. Puede ser entonces en lata, puede ser fresco, natural, como lo conocemos. Ok. Sí, a mí me gusta recomendarles una sopa, por ejemplo, un poco de atún enlatado en aceite, lógicamente, con verduras, pudiera ser con acelgas, espinacas, col, ¿qué otra cosa? Bueno, cebolla, ajo, zanahorias, un poco de jengibre y todo eso ayuda muchísimo a reparar ese tipo de tejidos y como es una sopa caliente, pues también ayuda con este proceso infeccioso. Muy bien. Por ahí vamos a checar si hay otro tipo de preguntas para irlas respondiendo. Claro que sí. Creo que ya son todas. Bueno, pues al parecer creo que ya no hay más. Ya son todas las preguntas. Muchas gracias, Aide, por esta charla que hemos tenido esta noche. Yo creo que es un tema que ahorita pues nos interesa a todos para que sobre todo nos estemos cuidando, sepamos qué hacer, sobre todo en la alimentación, que es nuestra área, y te agradezco mucho que nos hayas proporcionado estos conocimientos. Muchas gracias, Eli. Gracias por esta oportunidad, por estas preguntas y pues gracias también a todos aquellos que nos están viendo y si alguien de todas maneras tiene una duda posterior, estamos al tanto. Bueno, ahí el agua también depende mucho como de la altura, del peso que tengamos, si somos adultos, niños, hombres, mujeres, ahí depende mucho, pero sabemos que pues la recomendación básica es al menos 1,5 litros, de 1,5 litros a 2 litros, dependiendo de la estatura de cada quien. Pero en este proceso, mientras más líquidos tomemos, claro, esos líquidos tampoco deben de afectar nuestro apetito, porque como estábamos diciendo, el apetito disminuye, aumentan las náuseas. Si hay náuseas, el volumen del agua también va a provocar posiblemente más náuseas. Entonces ahí lo ideal es que no estemos tomando en exceso agua para que aprovechemos también el apetito que tengamos y tomar, como decía, esos nutrientes que requerimos. Entonces, pues estar tomando, digamos, en la comida, una sopa, los tés también son ideales, un té por la mañana, a mediodía, en la tarde, o sea, estar manteniéndonos hidratados, pero sí ahí es importante pues saber también cuánto pesa, cuánto mide cada uno. Muchas gracias por resolverlo. Aquí la recomendación también podría ser que tomaran un poquito antes el agua antes de sus alimentos para que no se llenen bastante y ya durante la comida, otra media hora después, otro vasito para que logren completar por lo menos los 2 litros que nos mencionaba la doctora. Ahí también algo que pudiera hacerse es estar tomando bebidas como sueros, además de estar tomando sueros para contribuir con la hidratación. Y si no, hacer incluso los sueros caseros, un poquito de sal, un poquito de unas gotas de limón,
para estar recuperando también esos electrolitos, sobre todo en caso de que haya vómito, diarrea, que sabemos que actualmente pues también está afectando mucho el aparato digestivo. Y ese es otro, como, pues parte de la misma infección que también te puede afectar la parte gastrointestinal, ¿no? Entonces, por eso también es importante que si está cursando con una gastroenteritis o algo, algún tipo de infección en la parte estomacal, pues también estarse hidratando continuamente. ¿Sale? Sí, por supuesto, si hay un proceso de diarrea, claro que la hidratación va a ser fundamental. Ahí quizás se tenga que superar más allá de la recomendación normal de líquidos, entonces por eso es importante que sí se esté tomando sueros o como decíamos, una preparación casera de suero. Lo importante, o sea, no es esperar, sobre todo si se está aislado en casa, no esperar a que me traigan el suero, sino ir y con lo que tengo en la cocina, una pizca de sal, si quieren un poquitito de azúcar, unas gotas de limón y con eso ya tenemos nuestro suero casero. Sí, claro que sí, ese es muy buen tip por si no estamos, como dicen, tenemos que estar aislados, no podemos salir, pues ahora sí que improvisar con lo que tenemos en casa para que también se recuperen un poco de esos electrolitos que se van perdiendo, sobre todo con una, por ejemplo, una diarrea, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas para dar por finalizada la sesión. Les agradecemos a todos que se hayan conectado. De todas formas, se va a quedar en nuestro Facebook para que ustedes en algún momento lo puedan volver a checar o a revisar. Y te agradecemos mucho, Aide, por esta sesión. Muchas gracias, Eli. Pues buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego.